¿Cómo me defiendo? ¿De qué? ¿De qué hecho? Bien, siga por favor, señorita. Ya, bueno, nosotros en nuestro trabajo pusimos que se podría llegar a contestar por parte de los herederos que Sí. prácticamente lo que hacía la señora era labores que normalmente una persona haría en una casa en la que vive. Y también pusimos, obviamente alegamos que no existía ningún tipo de contrato, sino que todos ayudaban a estas labores de sus papás, ya que ellos tenían la ganadería, y también Ya. pusimos que una vía que sería bastante favorable podría llegarse a un acuerdo entre ambas partes para que por A ver, vamos uno por uno. Pero uno por uno. A ver, la compañera, pero usted dice reconocer que sí iba. No, sino que todos los hermanos trabajaban, o sea, hacían las labores de la ganadería, ayudándole como que a los papás, como un labor que tranquilamente cualquiera podría hacer en su casa, Ya, porque vivía ella ahí. ya, digamos que acepta los hechos, pero es importante, ¿no? Acuérdense que estamos viendo la contestación en macro, es decir, es un ejemplo, pero sirve para cualquier caso. Cuando ustedes tienen una demanda, ¿la demanda qué proponía? Que se No, en general, una demanda propone ciertos hechos. La demanda propone que esos hechos tengan una determinada calificación jurídica y como consecuencia de su calificación jurídica, ¿qué busca la demanda? que se reconozca la relación laboral. No, en general, ciertas pretensiones, muy bien. La demanda lo que busca dice, me pasaron estos hechos, los califica jurídicamente y pide unas determinadas pretensiones. Obviamente, aquí en este barrio hay una prueba. Habíamos visto, ¿se acuerdan? Esa especie de cruz de pirámide invertida donde las cosas, uno proponía los hechos, de ahí cada uno probaba, el juez fijaba los hechos, de ahí con esos hechos fijados, ¿qué hacía? Subsumir las normas y le daba las consecuencias, ¿ya? Eso es una clase anterior. Ahora, la compañera propone que la primera opción, ella reconoce los hechos. Es una opción, sin duda, ¿no? Reconocer los hechos de la contestación. Pero, ¿qué matiz le está dando la compañera en la propuesta que le indica? Una aceptación parcial, básicamente. O sea, reconoce los hechos, claro, básicamente reconoce los hechos. Dice, sí, se hacía las cosas aquí en la casa, hacía como todos. Pero, ¿qué es lo que la compañera en todo caso no lo estaría reconociendo? La relación laboral. Ya, por lo tanto, estaría reconociendo los hechos, pero dándole otra calificación jurídica. Ya, la compañera al calificar los hechos de otra manera, dice, oiga, sí hizo esto, pero la calificación jurídica es diferente. Ahora, en reconocer los hechos de nuestro caso puntual hay una serie de opciones, ¿no? ¿Qué opciones puede haber al momento de reconocer los hechos? Puede ser total o parcial también, ¿no? Claro, si un reconocimiento total o si un reconocimiento parcial. En nuestro caso, reconocer totalmente, ¿qué implicaría reconocer también? No, bueno, ¿qué más? Ya la relación laboral es reconocer, oye, si hacía actividades, lo hacía de esta manera, pero ¿qué otros, aquí, qué otros detalles o qué otros hechos van a ser relevantes de nuestro juicio? ¿Perdón? No, porque esas son las consecuencias ya. A ver, podría ser, a lo que voy, es el tiempo, ¿no? Acuérdense que en la mayoría de relaciones jurídicas, el tiempo que ha durado esa relación jurídica es importante. Por ejemplo, en un juicio de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, yo, además de probar que estoy en posesión, ¿qué debo probar? Ya, que es pacífica, que es pública, que ha sido de más de 15 años, ya el tiempo. Yo aquí, la compañera dice, oye, sí trabajó, pero no nos ha dicho nada del tiempo. Si en la contestación a la demanda yo no reconozco el tiempo, el otro tendrá que probar, ¿no? ¿Qué tiempo? ¿Ya? ¿Qué otro hecho la compañera, al menos de lo que me dijo, no ha reconocido? No sé si, ¿cómo íbamos a qué
qué propuesta íbamos a hacer al respecto de la salida de María de la propiedad. ¿Salió? Nosotros habíamos pensado en poner una conciliación, tal vez ¿Cómo una conciliación? entre ambas partes, de que se reconozca por parte de los herederos un valor y de que la señora no Bueno, tenga nada. pero eso es otra cosa. Ahorita estamos hablando de la propuesta y la contestación. En la contestación usted no puede decir arreglen. O sea, no tendría mucha lógica. No estamos hablando de eso. Lo que la compañera nos dice es otra opción, que es válida, pero es otra opción. Bien, ¿qué más? Sobre la salida, ¿qué podemos haber dicho? O sea, nosotros pusimos que no existió ninguna relación laboral. ya que No, pero la- usted sí reconoció que la señora vivía. Ya, pero no que hubo un vínculo. ¿Qué pasó con la salida? ¿Por qué salió? ¿En qué manera? ¿Alguien puso, o sea, en la contestación podemos pronunciarnos sobre eso o no? No, alguien puso algo al respecto de la salida que se le ocurre. ¿Qué podemos decir al respecto de la salida? Nosotros pusimos que en realidad se trata de una desocupación del inmueble tras su venta. ¿Ya? El tema de la... Pero usted hizo una contestación negando que era el vínculo laboral. Sí. El tema de la salida. El compañero dice que es por la venta. ¿Ya? ¿Qué otra cosa teníamos que poner en la mesa del debate? Sin duda. ¿Qué otra cosa era importantísima? Si la orden que recibió fue legítima, o sea, fue por uno de los herederos, o quién dio la orden. Explique un poco más. Referente a los hechos que redactaban, que decía que uno de los herederos le dijo como que continúe con la relación laboral. Ah, sí, tienes razón. ¿Qué pasó? ¿Algo que creen ustedes? Referente a si Sobre los hechos luego de la muerte, sería, ¿no? en esa parte pusimos referente a si esa orden fue dada por uno de los hijos, o sea, la legitimidad de la orden, o si fue alguien del mismo, de los trabajadores que le dijo, bueno, continúe hasta que ellos vengan y resuelvan. Ya, cuestionar, ya, vale, cuestionar esa orden, ¿no? De la conciliación. Ya, cuestionar eso. Muy bien, ¿alguien más que quiera apostar algo? Yo creo que también es importante la discusión de si ella recibió alguna contraprestación o quizás algún reconocimiento al fallecer los señores por el hecho de que ya al existir una relación no laboral sino más bien de convivencia familiar, sería normal que se le hubiera retribuido algo tal cual, o bueno, quizás en parte como alguno de los herederos. ¿Qué, a la salida? Sí, más bien. Pero en los hechos que yo les di, no le dieron nada. Ajá, pero yo creo que es importante traer ese tema de discusión también. Pero no le entiendo. Es que en la práctica, en los hechos, no le dieron nada. Ajá, no le dieron. Pero si usted dice, no le dimos nada, salvo que usted, es que si usted dice, sí le dimos algo, se está saliendo como prueba eso que no sucedió. Pero la audiencia no se discutiría eso. ¿Qué cosa? Que no lo estoy entendiendo. Si no recibió una contraprestación. ¿Pero que durante los años que trabajó o a la salida? No, a la salida. Es que no recibió nada. Es que es un hecho que ya está planteado. Cuando le sacaron el plumazo y ella fue a pedir, pero le dijeron que no. Es que es un hecho que en el caso práctico ya está expuesto, que no le dieron. Usted como abogado de los demandados dice, yo voy a proponer que sí le dimos, pero ¿cómo va a probar? Ver que los pagos se prueban. O sea, proponer que se le va a dar. En el futuro. Ajá. Bueno, pero eso sería tanto como lo que propone la señorita Jaramillo de provocar algo así, una conciliación, ¿no? Pero ahora estamos hablando de cómo ponernos a los hechos. Si usted dice, oiga, le vamos a dar algo, bueno, pero no sería un hecho relevante ahora, sino sería como una propuesta de arreglo, supongo que esto va por ahí. ¿Ya? Puede ser que la señora no estaba sujeta a órdenes patronales precisamente porque el vínculo estaba hecho desde un acto de caridad y no desde una relación de dependencia y subordinación. Por lo tanto, o sea, lo que... Como acto de caridad. Claro, o sea, lo que a ella le recogieron y le mantuvieron por, más o menos, por acogerle, por tener un acto, como decía, un acto de caridad. Esto no era una relación laboral. Por lo tanto, ella no estaba... Pero verá, aquí lo que se va a discutir, esa idea no sé, a ver, sí le entiendo su idea, pero necesito algunos matices.
Yo a título de caridad no puedo esclavizar a alguien. Claro, es que eso mismo, o sea, Pero- ella estaba reconocida en alimentación, en vestimenta, en todo eso, por lo tanto no constituía una relación y ella no estaba sujeta a obedecer órdenes. Pero, ¿y las cosas que hacía? ¿A qué título? O sea, ella hacía como digamos, como una forma de convivencia, digamos así, más no como una... Ya, bueno, entonces usted hace lo que nos propuso la compañera, otra calificación jurídica, ¿no? Era más por un tema de convivencia. ¿Ya? Eso es válido. Era por un tema de convivencia, así como todos ayudan y ella tienen que ayudar. ¿Ya? Doctor, también en la misma línea de lo que habla la compañera, también nosotros pusimos de que se entiende que la misma María entendía esto como una relación familiar, ya que en los 44 años que vivió con la familia jamás reclamó nada. ¿Ya? Bueno, eso, a ver, el no haber reclamado no es una buena defensa, porque la ley le dice que los derechos se pueden, la ley le da, esa es la institución jurídica de la prescripción, ¿no? Obviamente ahorita estamos justamente hablando de los casos prácticos para ir analizando las instituciones jurídicas. El compañero, el señor Cabrera, ¿no? Sebastián nos propone que una defensa sería decirle, oiga, tantos años metida en la casa, ¿por qué no se quejó? Algo así. Más que eso, como que ella entendía que esto era una relación familiar y por ende no se quejó. Bueno, pero el no haber reclamado a tiempo sería una estrategia de defensa. No, ¿sabe por qué? Porque la ley le da a las personas un tiempo para reclamar. Por ejemplo, por regla general, los derechos civiles prescriben en 10 años. Esa es la regla general. Pero hay otros que prescriben en menos tiempo. Por ejemplo, yo le firmo una letra a usted, una letra de cambio, o un pagaré a la orden, usted tiene 5 años para reclamarme. Y uno podría decir, si usted me reclama al 4 años y medio, si oiga, no te debo, ¿por qué me reclamas tantas? No sé si me explico. ¿Ya? En el caso que nos ocupa tendría 3 años, después desde que salió. Desde que salió, tiene 3 años. Si la ley le da 3 años para reclamar, el no haber reclamado antes, ¿cree que sea un buen argumento? O sea, usted mismo le invito a pensar un poco. No, pues ya hay tiempo de prescripción. La propia ley ha establecido tiempos para que las personas reclamen. Es como que no es un buen argumento, es porque te demoraste tanto. Sí, O sea, no es un argumento sólido frente a unos hechos que me están planteando, ¿no? sí, yo entiendo. Es que eso no es un hecho, eso es un valor subjetivo. ¿Por qué no reclamas? Porque no me dio la gana. Porque la ley me dice que tengo 3 años. Mira. Sí, pero yo más me refería a que digamos, esto sirve para acreditar el hecho de que era una relación familiar, o sea, no tanto de por qué no reclamó, sino más acreditar estos hechos que yo estoy proponiendo, de que más se trataban estas labores en lugar de una subordinación, un hecho de convivencia. Tanto sí que nunca se quejó. Exacto. Y usted va a probar que nunca se quejó, que estaba contenta, algo así. Claro. Ya, bueno, tal vez para reforzar el vínculo de convivencia, ¿no? Siempre hubo un vínculo familiar, ¿ya? Pero téngale en el tapete esto de que no haber reclamado a tiempo no es una forma de oponerme a los hechos. Es una forma de oponerme a los hechos, pero con lo prescrito, ¿no? ¿Ya? Otra manera para asegurar eso de convivencia, pusimos acerca de que ella también se iba de vacaciones con una familia. Ya, eso, es que todo eso está aquí. Usted cuando quiere probar, usted agrega todos los hechos que quiera, ¿no? Que tenía un vínculo. ¿Qué más? Para probar convivencia y que las obligaciones eran de naturaleza familiar, que se iba de vacaciones, no sé, ¿no? Que asistía a las lechas especiales. Ya que asistía a los eventos sociales, que en los eventos familiares no colaboraba como todos, pero también disfrutaba del evento familiar, ¿no? Algo así. Ya. Sí. Entonces dale matices a la teoría, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra opción pusieron? ¿Nada más? Bien. Entonces prueba. Algo que está aquí faltando.
es el tema, no sé, de que si durante todo el tiempo, ¿cuál era el título al que yo le daba el dinero? O sea, yo le daba unas determinadas prestaciones que eventualmente son cuantificadas con dinero. No sé si a alguien se le ocurrió pronunciarse sobre eso. Porque a la señora de alguna manera sí le daban, no el dinero, pero le daban ciertas prestaciones, ¿no? Hay dos posibilidades. Si yo reconozco, si yo reconozco que esas prestaciones eran una forma de pago, ¿qué problema tengo yo? Si yo en mi contestación digo, a ella por las actividades que hacía se le pagaba en especies dándole arriendo, medicinas, ¿qué problema tengo si yo tomo esa tesis? Estoy reconociendo. Pero claro, esto, quisiera que en esto me pongan atención. Yo aquí como abogado tengo que tomar una decisión. Si yo no hablo de que el pago es imputable a las actividades, a mí no me van a descontar esos valores del rato de... Si el juez considera que sí hubo un vínculo laboral, no me va a descontar esto. Pero si yo acepto que esto era un pago, prácticamente he aceptado la relación laboral, ¿no? No sé si me explico. O sea, yo ahí es un todo o nada. Si yo reconozco, me van a mandar a descontar. Si no reconozco y el juez considera que si ha habido un vínculo laboral, me manda a pagar todo. Entonces esto tiene matices, ¿no? En el caso de muchos pusimos que como era el régimen de convivencia y ayuda mutua por gratitud, las cuestiones relacionadas con la alimentación, vivienda, no constituían un pago en especies y el sustento propio de quienes acogido en el hogar. Entonces usted niega. Pero el problema de negar de esa manera es que si el juez considera que se ha habido vínculo laboral, no le va a descontar sus pagos. El juez le va a mandar a pagar todo como si nunca le hubiera pagado nada. Entonces esta decisión al momento de contestar la demanda es fuerte, ¿no? Nosotros pusimos en esa parte que ella recibía eso igual que los hermanos, dándonos a entender que es como una hermana más, ¿no? Claro, sí, pero es que usted en la contestación puede decir, a ver, todo lo que hizo se le dio un valor. Por ejemplo, una contestación a la demanda en este tipo podría ser, bueno, yo valoro de acuerdo a las pruebas que tiene el otro. Lo que pasa es que yo leo la demanda y digo, no, tiene pruebas de que trabajaba. Ningún juez me va a creer que estuvo 30 años sin hacer nada. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a reconocer que sí le pagamos, pero no voy a reconocer todo el tiempo. Por ejemplo, una tesis, ¿qué les parece? Sí, la señora tiene tantas pruebas, testigos, tiene hasta los documentos, que si estuvo en alguna actividad, no me quiero arriesgar a negar absolutamente. Voy a reconocer una parte, pero lo suficiente para que no tenga derecho a la jubilación patronal. Y tampoco voy a negar el despido, ni voy a aceptar las horas extras. Con eso le condeno a mi cliente a pagar algo, pero no mucho. Y yo tendría que echar números, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo digo, a ver, señor juez, solo como idea que se me ocurre ahora, propongo lo siguiente. Digo, a ver, señor juez, lo que dice la señora en la demanda es verdad, es una verdad a medias, puesto que no entró en el año 1981. Ella llegó en 1985. Cuando llegó en 1985 tenía, me estoy inventando, ¿no? Tenía 12 años de edad. A esa edad no podía haber trabajado porque una niña no puede hacer actividades agrícolas, son muy pesadas. Luego estudió en la escuela, por lo tanto ella estudió hasta los 18 años. Cuando llegó a los 18 años, efectivamente sí empezó a hacer actividades en casa, porque decidió no continuar con sus estudios. Por estos pagos, por estas actividades se le pagó en arriendo, alimentación, salud, vivienda, lo cual calificamos en tanto, 180 dólares. Punto. Sin embargo, en tal fecha, ella dejó de hacer sus actividades. Punto. Solo diciendo que hizo de tal fecha a tal fecha. Y además, durante este periodo, los horarios de actividades eran de 8 a 12 y de 4 a 6. ¿Ya? Yo con una contestación de esa manera que
¿qué me estoy obligando? ¿A qué me estoy obligando? Bueno, de entrada, a probar todo lo que estoy diciendo, ¿no? Que entró tarde, que estudió, ¿qué más? Que le pagué, a cuantificar cuánto se le dio. Al rato que niego las horas suplementarias y extraordinarias al otro es al que tiene que probar, ¿no? Entonces, a lo mejor yo con una contestación así, no es 200.000 lo que tengo que pagar, sino a lo mejor es 60.000. No sé si me explico. Pero yo valorar si reconozco todo, si reconozco una parte, ¿de qué va a depender? De un abogado serio, ¿de qué va a depender para tomar esa decisión? De las pruebas, claro. Supongamos que el otro, yo leo la demanda y digo, no tiene ni una sola prueba de las horas suplementarias extraordinarias. Me aviento a reconocer que sí trabajo una parte, pero ya no las horas, porque sé que no tiene ninguna prueba. ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, fíjense, el mensaje que le quiero transmitir es que ustedes pueden en la contestación ir modulando qué reconocen, qué niegan, etc. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta ahí. ¿Está claro? Ya, a ver, denme los trabajos para cambiar de tema, por favor. Muy bien. ¿Alguien tiene una grapita o una... Acá. Gracias. Bien. A ver, entonces, por salida determinado este caso. Veámoslo. Les explico los hechos. Y ustedes me dirán. A ver, ¿qué ciclo es este? Sexto, ¿no? Usted ya tiene derecho administrativo, ¿ya? Constitucional, también. ¿Las materias procesales constitucionales? No, ninguna. ¿Garantías jurisdiccionales? Ninguna. No, yo estoy seguro que ustedes ya han visto en diferentes materias la acción de protección, la acción extraordinaria de protección, esas cosas, pero les suena, ¿no es cierto? A ver, en derecho administrativo no sé si vieron qué es una empresa pública. ¿Les suena? Empresa pública. ¿Qué es una empresa pública, naturaleza jurídica o no? ¿Alguien? Incluso, no sé, creo que hay una materia que se llama empresas públicas. No. ¿Aún? No, bueno, pero ¿les suena esto en derecho administrativo? ¿Vieron esto de las empresas públicas? A ver, ¿quién era su profesor? ¿Qué vieron de las empresas públicas? Acerca de lo que nos menciona el COA, la regulación, pero más con la diferenciación con el privado. Que el privado se va a regir por el Código de Trabajo, en cambio el otro se rige por el COA. Bueno, ¿ya? ¿Qué más vieron? Bueno, un poco recuerdo más o menos que son pues sí empresas cuya naturaleza jurídica nacen desde el ámbito público, pero su actividad comercial y mercantil es diferente a las que realiza un GAT, por ejemplo. Ya, muy bien. Sino que se rige por los mismos valores y sí, el mismo desarrollo que tendría una empresa privada. El mercado se rige por la dinámica del mercado. La idea es válida. A ver, esta historia de las empresas públicas comienza en el 2008. ¿Por qué? ¿Qué hecho relevante para los abogados del 2008? La Constitución. La nueva Constitución, ¿no? Las constituciones proponen o no un modelo de Estado. ¿Ya? ¿A qué me refiero que las constituciones proponen un modelo de Estado? ¿A
qué me refiero? La organización del poder. Ya, la Constitución propone qué tipo de Estado queremos ser, ¿no? O sea, queremos ser un Estado más de mercado, un Estado social, un Estado liberal. Propone. La Constitución marca el deber ser, ¿no? ¿Ya? Que luego lo podamos cumplir o no es otra historia, pero la Constitución al menos marca el deber ser. En el año 2008, el modelo de Constitución del año 2008 dice que queremos ser un Estado social. ¿Ya? Pongamos aquí un montón de matices, pero digamos que un social versus un liberal. ¿Ya? No queremos ser un Estado liberal, más bien queremos ser un Estado social. ¿Cuál podría ser una diferencia entre el uno y el otro? Que en el Estado social el Estado interviene más, ¿no? En el modelo liberal el Estado interviene menos. ¿Ya? El Estado deja más libertad a las personas, la libertad de mercado, mientras que en el Estado social la Constitución entiende que el Estado tiene que ser muy grande. ¿Para qué? ¿Qué busca el Estado? Que luego funcione o no funcione es otra cosa, pero al menos de la teoría, ¿qué busca? Ya, busca igualdad entre las personas, intervenir en las relaciones de las personas para provocar la igualdad. Esa es lo que busca, ¿no? En cambio, el modelo liberal dice, para generar riqueza, para generar riqueza y bienestar de las personas, usted no necesita el Estado. El Estado es burócrata, corrupto. Usted necesita de las personas. Y el modelo liberal más bien apuesta al sector privado. ¿Ya? El modelo social es lindo en el libro, ¿no? Cuando usted lee la lógica del modelo social es muy bueno. Pero luego tiene problemas en la práctica. ¿Cuáles son los problemas de la práctica? Del modelo social. ¿Cuál será el problema? Que es un problema enorme en realidad. El modelo social en el libro quiere igualdad, ¿no? Dice que el Estado venga, intervenga, provoque la distribución de la riqueza, que el Estado intervenga en las actividades de las personas y que con eso las personas vamos a ser más iguales. Eso es en términos generales lo que propone. Pero en la práctica esto termina teniendo problemas en una cultura. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema más básico de este modelo que no funciona? La corrupción. La corrupción, ¿no? Claro, la corrupción. El Estado es muy ineficiente. El Estado ha sido capaz de quebrar los negocios más prósperos. Uno de los negocios más prósperos que hay, ¿cuál es? Bueno, el vender combustibles, ni se diga. Pero hay uno que es más rentable todavía, la telefonía celular, ¿no? Uno de los negocios más rentables del planeta es la telefonía celular. Y los estados que tienen empresas celulares son empresas con muchos problemas económicos. Pero el problema entonces, ¿en dónde está? Pues está en las personas, ¿no? O sea, cada uno de nosotros somos parte del problema. Porque las personas que administran y se van robando no son extraterrestres, ¿no? ¿Son qué cosa? Son personas comunes y corrientes que un rato dado les tienen la oportunidad de ejercer un cargo público y se van robando, ¿no? Entonces el problema no es las autoridades, no es los gobernantes, no es el sistema. El problema ¿quién es? Nosotros, la cultura, la lamentable cultura corruptilla que tenemos, ¿no? La del más vivo, la del sapo, la de leche a la leche, la trampa, es la cultura de la zapada, ¿no? ¿Quieren bajar los vídeos? ¿Bajamos? Sí. Deme bajando. Bien. Este es su problema, ¿no? Es su problema de difícil solución, porque es muy complicado querer cambiar las cosas con leyes cuando los problemas no están en las leyes, sino están en las personas, ¿no? Pero en este modelo social, en esta utopía constitucional de buscar una sociedad más equitativa por medio de la intervención del Estado, ¿qué necesitamos? Aquí, en este modelo, ¿qué necesitamos? Mucho Estado, ¿no? ¿Y mucho Estado qué significa? Mucha intervención. ¿Ya? ¿Y cómo se interviene? No, en general, ¿con qué? Con instituciones. En general, se interviene con instituciones, ¿no? ¿Ya? En general, para lograr esta utopía, se necesitan instituciones, burocracia.
Por eso es que en los estados con modelos constitucionales como el nuestro, la burocracia es enorme, ¿no? Hay instituciones para prácticamente todo, ¿ya? Lo cual no necesariamente se traduce en un mejor servicio a la ciudadanía, sino a veces más bien en peor. El Estado se encargó de quebrar otro de los mejores negocios del mundo, que es la aviación, ¿no? Sí, CNT, ¿alguien está en CNT aquí? ¿O nadie? Una. Malísimo el servicio. ¿O no debe estar mal usted? No. Yo personalmente he estado toda mi vida en Claro y una vez dije, me voy a cambiar a CNT así en plan buen ciudadano. Me fui, hice la fila y me cambié a CNT. A los 2 meses me cortan la línea. Porque algún burócrata no subió mi cuenta a algún sistema o algo. Entonces me tuve que ir de nuevo al Millennium a hacer una fila de unas 2 horas para reingresar mi cuenta. A los 3 meses de nuevo me costaron, diciendo que algo ha pasado, que un funcionario ha estado de vacaciones y que algo ha pasado. De nuevo me lancé una fila de 2 horas. A los 3 meses ya no tenía datos. ¿Qué pasó? A lo mismo. Dije, no, hasta ahí me llegó el buen ciudadano y regresé al Claro. Ojo, que los servicios de las operadoras de las otras más caro. Es mucho más caro. El de CNT es mucho más barato. Pero ¿por qué nadie está en CNT? ¿O solo una persona? De mi experiencia por mal servicio, ¿no? Pero claro, también una de las razones también es porque la publicidad de la CNT es pésima. No sé si han visto la propaganda de CNT de un cactus. No. Qué bestia de mala propaganda. Busco ver la propaganda del CNT del cactus. Mientras que las propagandas de Claro, de las otras operadoras, son súper bien hechas. Ya ves, o sea, no hay mucho y la que hay es de pésimo gusto, ¿no? Es la peor propaganda que he visto. Y si nos pusiéramos a buscar, si alguien tiene tiempo, entre a la página del CERCOP, que es el Servicio de Contratación Pública. Veamos cuánto habrán pagado por esa publicidad. O sea, deben haber pagado 10 veces más. Encontrar la publicidad del cactus. Hay una que es terrible, de un cactus en una... Esa, sí. Ese es el video, ese es por ahí. O sea, es una propaganda malísima, que no tiene sentido. Mientras Claro, son las propagandas así, bien hechas. Ahí lo que dice es... Usan el cactus, ese es el monumento a la... Es la propaganda. ¿Y cuántos millones nos habrá Hay costado? ciertas cosas que no están hechas para ti. Cámbiate al plan que te queda bien. Habla libremente y navega sin problemas con el nuevo plan móvil de CNT. Más gigas en tus redes sociales libres que no se consumen de tu plan por el cactus ni siquiera es de aquí, el cactus es de los desiertos. Conectémonos más. O sea, tal vez que llega la señal al desierto fue el mensaje. Pero bueno, ese es el monumento y les apuesto que esa publicidad, vea que no llegó a nadie, costó siquiera unas 10 veces más que la publicidad de una empresa cualquiera. Pero bueno, entonces, en ese afán de intervenir para lograr la equidad de la Constitución, síganme por favor. Creo, aquí hay varias instituciones, los cuales están aquí. El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los GATS, el IES, el SRI, etcétera, ¿no? Los órganos de control, las universidades, pero entre estas, que son varias, están las empresas públicas. Las empresas públicas tienen una característica, pueden entrar a competir con el sector privado. ¿Ya? Lo cual por sí mismo ya es inequitativo, ¿no? Porque el Estado tiene un montón de recursos, tiene varios privilegios legales, entonces en sentido estricto la competencia entre una empresa pública y una empresa privada sería desproporcionada. ¿Quién en teoría debería ganar esa competencia? En principio debería ganar el Estado, porque tiene un montón de ventajas, tiene ventajas legales. Verá, el Estado tiene algunos privilegios, por ejemplo, el Estado puede expropiar.
El Estado, si usted, su casa tiene, necesito su terreno donde usted vive para poner un negocio, yo le expropio, le quito. Esas facultades no tiene el privado. El Estado tiene beneficios tributarios. El Estado, para cobrar sus deudas, no tiene que ir a un juez, tiene facultad coactiva, es decir, él mismo cobra. Es decir, en principio, que si yo tengo un negocio de cemento, una fábrica de cemento, y el Estado se pone una fábrica de cemento al frente, en principio sería un despropósito, ¿no? ¿Yo qué podría decirle como empresario del cemento? Oiga, señor Estado, usted está loco, usted con todo su poder tiene beneficios expropiatorios, no paga impuestos, usted mismo se da las licencias, mira, competís conmigo, en principio tendría que ser un despropósito, ¿no? Pero en la práctica este despropósito no pasa, ni en el sector privado se queja, ¿por qué? Porque es de pésima calidad. Porque yo sé que el Estado va a ser tan negligente que no va a poder competir conmigo, ¿no? O sea, la empresa CNT es el ejemplo, y otra, antes teníamos unas orgullosas empresas ecuatorianas que se llamaba Ecuatoriana de Aviación y TAME, que era, la aviación es uno de los mejores negocios del mundo, igual se quebraron los negocios del mundo, ¿no? ¿Por qué? Yo solía viajar mucho a Quito, y cuando me iba, TAME tenía una sala VIP de TAME, pero cuando uno espiaba, porque no le dejaban entrar a un ciudadano común, uno espiaba y eran todos los asambleístas y diputados con sus familias ahí parasitando y burocratizando los lugares. Entonces, ¿cuándo una empresa va a salir adelante así, no? Nunca. Bien. Entonces, la empresa pública tiene con qué fin competir con el sector privado, ¿ya? Es decir, participar en la economía. Es por eso que estas empresas públicas pueden participar en actividades que eran históricamente reservadas para el sector privado, como cuál, la aviación, los teléfonos celulares, la fabricación de cemento. En el país tenemos empresas públicas que hacen cemento, otras que manejan aerolíneas, otras que manejan empresas celulares, tenemos de todo, ¿no? Porque al Estado le está permitido participar de la economía. Bien, esa es la lógica de las empresas públicas. Una institución del Estado que participa en el mercado. ¿Ya? Esto es importante. Insisto, una institución del Estado que tiene cierta flexibilidad para poder competir en el mercado. Es decir, la propia ley, la propia Constitución le dice a una empresa pública, y como yo sé que usted es corrupta, negligente, yo le voy a dar muchas ventajas legales para ver si así puede competir. ¿Ya? La ley le da un montón de ventajas. Está claro. Una empresa en ese contexto jurídico, vamos al siguiente caso puntual. Una empresa pública contrata a una persona, le contrata con un estatus temporal, ¿ya? Es decir, le da un nombramiento provisional, le dice, te voy a dar un nombramiento provisional. Este señor pasa ahí 2 años. A los 2 años, la empresa pública llama a un concurso. En el sector público se denominan concursos de méritos y oposición. Este fulano que ya había estado 2 años gana el concurso. Por lo tanto, se vuelve un funcionario estable. Tiene estabilidad. ¿Por qué ganó esa estabilidad? Porque ganó el concurso y tiene su estabilidad. Supongamos que aquí ya estamos en el 2015. En el año 2015, su esposa se embaraza y al momento que nace, la niña le da una meningoencefalitis. Meningoencefalitis, lo cual es una enfermedad del cerebro, ¿no? ¿Vale? Sí. No sé si la meningitis y la meningoencefalitis sean lo mismo, pero ambos son infecciones al cerebro. ¿Ya? Se inflama el cerebro y el niño queda con un daño tenaz, queda con unos problemas gravísimos
No puede caminar, tiene una ceguera prácticamente absoluta, no puede hablar, necesita auxilio para todo. Ni siquiera va a poder asearse solo, necesita cuidados para hacer sus necesidades básicas, necesita ser alimentada, es decir, como producto de la meningoencefalitis, esa niña tiene una discapacidad del 98%. ¿Ya? En el año 2016, el funcionario es calificado como trabajador sustituto. Es calificado como trabajador sustituto por tener un hijo con discapacidad o una hija en este caso, una hija con discapacidad. Y esta calificación de trabajador sustituto él la ha ido renovando cada 2 años. En enero del año 2026 recibe una notificación por escrito en la cual le dicen que le despiden. ¿Ya? En el cual le dicen que le despiden y el despido se sustancia más bien en asuntos, digamos, el despido dice que lo hace más bien por asuntos de traslado de la empresa de Cuenca aquí. ¿Ya? Y le indemnizan. ¿Cuál es la tarea? Que igualmente me van a tener que entregar por escrito, ¿ya? La próxima clase. Porque por la naturaleza práctica del trabajo vamos haciendo de la materia, vamos haciendo trabajitos. La nota que yo tengo una nota subida, ¿no? Sí, pero esa nota no vale, si les comenté, porque yo me equivoqué, luego hay que tabular con las notas de los otros compañeros. ¿Cuál va a ser el trabajo que ustedes me van a tener que hacer? Van a tener que investigar. Uno, está claro lo que le pasó al señor, ya son los hechos. Van a tener que, primero que analizar cuáles son los derechos que tienen las personas con discapacidad y los sustitutos. Personas con discapacidad y los sustitutos. ¿Ya? 2. ¿Cuáles son las indemnizaciones que por despido le corresponden a las personas con discapacidad o sustitutos? 3. ¿Qué opciones tiene este señor? Es decir, el señor a ustedes les da sus oficinas jurídicas y les dice, ve abogado o abogada, me pasó esto y me indemnizaron. Porque el señor sí le indemnizaron, ¿no? Sí le indemnizaron. Pero una de las tareas que ustedes tendrían que preguntar aquí es, ¿le pagaron todo? ¿Qué derechos tiene una persona con discapacidad? ¿Ya? Y 3, ¿qué opciones tiene? Es decir, ¿qué opciones podría tener? 1, pedir que le paguen todo si es que no le han pagado todo. ¿Qué otra opción podría tener? Despido ya pagaron, pero no, tal vez no todo, pero pagaron. ¿Qué otra opción? ¿Perdón? Que le restituyan. Muy bien, la otra opción sería que le restituyan. Pero aquí viene una duda, que es parte de su trabajo, ¿no? Si él quiere que les restituyan, tendrá que devolver lo que ya le pagaron o no. ¿Ya? Esas son las dudas. O sea, ustedes como abogados del Señor, ¿qué tendrían que pretender? ¿O qué buscarían? Que les restituyan sin devolver, ¿no? Que les restituyan sin devolver y con el pago de los sueldos del tiempo que no trabajó. ¿Sí o no? Esa tendría que ser la meta, pero ¿es posible eso? Que les restituyan sin devolver y encima con los sueldos del tiempo, porque ¿sueldos de qué tiempo estaré hablando?
¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde que le sacaron hasta cuando se reintegre. ¿Ya? 4. ¿Qué día puede usar? ¿Tiene alguna? ¿Qué días? ¿A qué me refiero con vía? Cuando me refiero a vía, ¿a qué me refiero? A la materia. ¿Cómo a la materia? Administrativa, constitucional, civil, laboral. Ya, muy bien. La vía me refiero a qué trámite, qué vía, sí, es la correcta. Sería la vía judicial ordinaria. Si es que es la vía judicial ordinaria, ¿a qué va? ¿Al juez de trabajo o al contencioso administrativo? ¿Por qué hay la opción de ir al contencioso administrativo? Porque es una institución del Estado y él no era un trabajador del Código de Trabajo, ¿no? Es importante. Él se hace un concurso para un cargo técnico de la LOEP. Ojo que la LOCEP no aplica a las empresas públicas, ¿no? La LOEP, que es la Ley Orgánica de Empresas Públicas, ¿ya? 4. ¿Qué vía? La judicial, si es que es la judicial, la justicia del juez de trabajo o del contencioso administrativo. Y, si no, por la vía constitucional. Si es que es la vía constitucional, ¿qué herramienta? Habeas corpus, habeas data, acción de protección, acción extraordinaria de protección, ¿cuál de ellas? Además de ello, les voy a pedir que hagan una lectura que les mando ahorita antes de olvidar. Doctor, una consulta. En cuanto a lo de los derechos y las indemnizaciones, nos basamos únicamente en la LOEP, ¿verdad? No en las indemnizaciones contenidas, por ejemplo, en el Código de Trabajo ni en la LOCEP. Ya, es el trabajo. Yo les doy los derechos, ustedes hagan un esfuerzo para darle forma. Verán, este es un libro, está el código QR, no tienen que leer todo el libro, o el que quiere lea, pero lo más relevante es que están las páginas. De la página 23 a la 35, ¿ya? De la numeración del libro, ahí les mandé el chat, el código QR donde pueden descargarse el libro. ¿Ya? De la 23 a la 35. Bien, este es el trabajo. Todo esto tiene que estudiar, analizar. Ahora sí, le escuchaba, señor Cabrera, ¿no? Sí, no, solo esa era mi pregunta. Y también... A ver, ¿qué indemnizaciones? ¿A quién le pagaron las indemnizaciones por despido? Entonces ustedes tendrán que ver a una persona en esas condiciones, ¿qué indemnizaciones debieron haberle pagado? No es él discapacitado, tiene un hijo, una hija con discapacidad. ¿Estaba registrado como trabajador sustituto? Sí, por eso yo les di ese dato, ¿no? ¿Ya? ¿Qué otra pregunta? ¿Es igual en grupos? Sí, en grupitos. Hasta este ejemplo en grupos de 3, ya no en grupos. Se presenta por escrito. Un favor. O sea, al que hace esa carátula no está mal, ¿no? O sea, pero les pido para que no gastar hojas, que sea en la misma hoja, o sea, arribita los nombres y punto. Y a doble hoja, por favor, ¿ya? O sea, de lado y lado. Y no es necesario carátula. Con que vaya arribita, listo, ¿ya? Bien. ¿Queda claro la actividad? ¿Preguntas? ¿No? Bien. Dejemos unos minutos para los temas del consultorio. Preguntas de los temas del consultorio. Obviamente lo que yo busco es que en la próxima clase ustedes ya hayan estudiado, ya hayan adelantado y con los insumos que ustedes ya tienen, comentamos conmigo, ¿ya? Y luego hacemos la demanda de esta persona en el juez de trabajo, el contencioso, en la vía constitucional, lo corresponda, ¿ya? Bien, ¿hay una pregunta del consultorio? Ya. A ver, porfa, a todos le oímos a la compañera, porque lo que le pasa a ella, estoy seguro que pueden tener los demás. ¿Ya? ¿Cómo? En el caso de una rehabilitación antecedentes de la señora,
Bueno, ella fue aprendida en el 2002, pero le han absuelto a las 3 semanas porque no he encontrado nada, pero sí registran antecedentes penales. Entonces, O sea, rehabilita, pero si no tiene sentencia o le aparece en el SACH. no hay ninguna información en el SAT, ni en el complejo, ni en la fiscalía. Sí, la señora se fue a buscar el número del proceso. ¿Y en dónde le salen los antecedentes? ¿En el Ministerio de Gobierno? ¿Dónde? ¿En dónde le salen los antecedentes? En el Ministerio del Interior, en el de la Policía, de la Información, me sale que sí tiene antecedentes. Ya. Ya, la cuestión Pero la señora solo tuvo una aprehensión y le liberaron. o sea, le declararon absuelta, sí le han hecho como que el proceso, Ah, ya. pero le Ya. declararon absuelta. Y bueno, la cuestión es que no encontramos el expediente para poder sacar los requisitos para la rehabilitación. ¿En dónde? ¿El juicio? ¿La corte? No hay. No hay nada. Ya. Ni el número de juicio, ni el número del CARDEX. O sea, el número del CARDEX la policía no nos quiso dar. De Casdex. Es el motivo por el cual tiene antecedentes. Ya. Solo está en el sistema, ya. Claro, pero no nos quisieron ayudar con esa información. Entonces, la cuestión aquí es que el escrito no se sabe dónde meterse. Porque no hay el juicio. No hay el juicio. Y, o sea, ¿En el SAT está en el sistema? no hay nada. ¿Por qué? ¿Un juicio muy viejo o es algún tema de familia que no está en el Es sistema? que es como un delito penal, ya no saben. Y prácticamente. En el 2002. Es del 2002, entonces no hay información registrada, No hay nada. no hay nada. Entonces, le sale que sí. pero ¿Cuáles son los requisitos para borrar? es el expediente, la boleta de investigación, el procurario, en el caso de que haya sido encarcelada, pero ella como no fue encarcelada, no es necesario, y el certificado de desaparición de la persona que tiene la víctima. ¿En dónde presentar eso? Es que aquí está la cuestión de que nosotros nos dijeron que la policía tendría que dejarse, pero la policía dijo que ellos no aceptan escritos, pero el Ministerio del Interior todavía no sabemos dónde dejar porque no hay ninguna sede del Ministerio del Interior directo, porque eso sería en Guayaquil o Quito. Ya, pero el primer problema que tienes es que el juicio no asoma. Esa es la cuestión de que no se halla el Mira, yo una vez tuve un problema parecido, el mío era un poco diferente, pero parecido a la vez. Una señora clienta mía, si le incomoda bajar en las costillas, creo que está ahí con mucho. Ayúdale a la compañera a bajar en las costillas. Una clienta mía tiene el siguiente problema. Hereda un terreno del papá. Y el papá, muere es el papá, ya viejito, muy anciano, muere, y ella feliz porque hereda un terrenazo. Y ella logra vender el terreno, pero en el terreno aparece una prohibición de venta. Y la prohibición de venta está inscrita en el registro de la propiedad, pero de un juicio que el papá había tenido en 1970. O sea, de hace Y era una prohibición y ella ya no podía preguntarle al papá porque el papá ya estaba muerto, no sabía nada, era una prohibición. Entonces usted iba al juzgado a buscar el juicio para que el juez cancele la prohibición o ver qué está y el juicio no asomaba. No asomaba y no asomaba y no asomaba. Lo que yo hice, compañera, es presentar una acción de habeas data contra el Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura le ordenó al coordinador del módulo civil que busque el juicio. Como el coordinador dijo no hay, porque no había el juicio, yo ya había buscado, ¿no? O sea, pero había que formalizarse al no encontrar. Este coordinador generó un oficio o abrió una carpeta con el nuevo de ese juicio, tras la orden del juez. O sea, hizo como una reposición del proceso, ¿no? Muy bien, exacto, una reposición. Es la palabra técnica, muy bien, se hizo una reposición. Pero lo que dice la compañera de la reposición se hace con lo que hay, pero en sus casos son tan antiguos que ya no hay nada. Entonces, pero sí hay, por ejemplo, en su caso está la inscripción en la policía. Claro. O sea, usted dice, el juez, el Consejo de la Judicatura le dice, reponga el proceso. El coordinador abre una carpeta, sortea una carpeta vacía. Dice, usted juez va a conocer esta reposición. Y el juez dice, a ver, no hay nada. ¿Qué tiene? En mi caso yo tenía la inscripción en el registro de propiedad, usted tiene la inscripción en el Ministerio de Gobierno. Y el juez, después así de las 10 devenidas, él me ordenó que se cancele la prohibición. En su caso, usted, el juez, tendría que reponerse el expediente, bajándose del sistema, del libro de sentencias, donde haya. No ve que sí hay el libro de sentencias. Sí fue a buscar, no era. Yo sospecho que se ha de haber. De los temas penales se ha de haber.
Pero en resumen, lo que yo les recomiendo es que presente una acción de habeas data contra el Consejo de la Judicatura, cuyo fin es que se reponga el proceso. ¿Ya? Eso les recomiendo. ¿Ya? Muy bien. Pero eso, o sea, es burocracia bendita, no le va a tomar un montón de tiempo, pero esa es la vía, digamos. Bien. ¿Qué más? ¿Algo más del consultorio o no hay nada de novedades en el consultorio? Compañero. A mí me llegó una usuaria que, bueno, o sea, ella me explicaba que ella ya tenía actualmente 20 años. ¿De edad? Sí. Ya. Lo de la chica. Ajá. Ella tenía ya 20 años. Y ella quería cobrar la pensión que su papá nunca le había cancelado. Entonces, ella me explicaba que su papá desde los 5 días de nacido ya se había ido del país, ¿ya? Y que toda la familia, los abuelos, los tíos, todos estaban en Estados Unidos. Entonces, pero ella quería cobrar la pensión que la mamá había pedido para él, cuando ella era menor de edad. Entonces, buscando en el sistema, en cambio, la señora nunca siguió el proceso. ¿Nunca qué? Nunca siguió el proceso ella pidió una alimentos con presunción de paternidad, pero nunca siguió, nunca hubo como que una resolución que fije la pensión definitiva. ¿El juicio y llegó a la sentencia? Sí, era como que presentó como en el 2016, pero nunca siguió porque probablemente tuvo que hacer, no sé, un deprecatorio porque estaba en Estados ¿Y Unidos. el juicio en qué estado está? ¿No está declarado el abandono? No, obvio no. Pero continúa el juicio. Pero ya tendría que ser a nombre de la chica. Claro, ella comparece en el juicio, si es que va a impulsar el juicio. Es que tiene que tratar de salvarle a ese juicio para cobrar las pensiones que están desde la demanda. La chica ya mismo cumple los 21 años. No importa, pero el juicio está presentado, claro. O sea, tiene que tratar de salvarle ese Pero juicio. todo lo que se le ha estado cobrando ha sido una pensión provisional. Pero no importa. Si le logran fijar pensión definitiva, le va a ser retroactivo. Claro. O sea, la chica no está reconocida por el papá. Entiendo. ¿Y a ella le interesa hacer esos pedidos del papá? Creo que no. No, ya, pero igual va a tener, así le inscriba el tema de identidad. Si ella logra que ese juez declare la paternidad y le fije alimentos, va a ser desde retroactivo. Porque si ella le demanda ahora, va a ser desde ahora, se cumplir 21, o sea, poquito. No sé, tiene que tratar de salvarle ese juicio, es decir, continúa, comparecer ella. ¿Y la mamá vive? Sí, todavía. ¿Y le se lleva con la mamá? Sí. Ya, es que la mamá mismo continúe ese juicio. Claro. No ve, la ventaja sería, ¿en qué año ha presentado el juicio? Como en el 2016. Es que ahí están 10 años de pensiones. La mamá es la que tiene que continuar su juicio. Ya, por ahí vayas. Bien. ¿Qué más? Temas consultorio. ¿No? Bien, ya chicos, el día lunes, por favor, me tienen que entregar esto por escrito, no se olviden, y seguimos con este caso, ¿ya?